Pues muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Gracias a Dios que podemos reunirnos, que podemos gozar juntos y que podemos alabar su nombre, podemos adorarle por quién es y por lo mucho que Él ha hecho, pues somos bendecidos por el Señor. Esto es una realidad en nuestra vida. Y estamos estudiando el libro, la epístola de Primera de Pedro. Y hemos estado pues ya domingo a domingo viendo las verdades que el Señor quiere que conozcamos. Y en Primera de Pedro, el último domingo que estuvimos estudiando antes de el pequeño parón que tuvimos la semana pasada, estuvimos hablando sobre una palabra muy fuera de moda hoy en día, pero no por eso la palabra del Señor deja de ser vigente. Y es que la palabra y el verbo al que el Señor nos manda es a someternos. Y vaya palabra. Como dijimos ya hace 2 domingos, a nuestra sociedad actual no le gusta esta palabra. La rechaza en lo absoluto, no nos gusta, es más decir a nosotros mismos, someternos a nada ni a nadie. Y el Señor nos ordena y nos demanda sometimiento. Pero hay un porqué y un para qué en todo esto. El sometimiento al cual el Señor nos llama es para buen testimonio. De manera que tiene que evidenciarse quién está en nuestras vidas como Señor y Salvador hacia afuera. Por lo tanto, nos dice que obedezcamos a los que nos gobiernan, someternos a las leyes, a los que nos gobiernan, pero también debe notarse esta nueva vida en Cristo hacia adentro. Debemos someternos también en el hogar. Y esto es algo que no nos gusta. Y decíamos, a Dios le importa cómo vives en tu hogar. A Dios le importa tu relación, por ejemplo, con tu jefe o con el presidente, o tu relación con tu mujer o con tu marido. A Dios le importa. Y Dios ha dejado muy claras una serie de pautas al respecto. De manera que el Señor nos llama a un evangelio, a una vida radical en Él. Un cambio notable. Y es normal entonces que nos preguntemos qué es someternos. Y los versículos que estaremos viendo a continuación en 1 de Pedro 3, del 8 en adelante, nos ayudan a entender qué es este sometimiento. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, oh Señor, por el privilegio de poder estar aquí reunidos, sabiendo, Padre, que tú estás en medio de nosotros, sabiendo, Padre, que tú te glorificas a pesar de nuestra torpe adoración. Tú sigues glorificándote y tú sigues, Señor, siendo el centro en todo esto. Padre, te pedimos que hables a nuestros corazones. Te pedimos, oh Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, de manera que podamos encarnar, oh Señor, el carácter de Cristo. Gracias, Padre, porque tu palabra es poder de Dios para salvación. Y Padre, un día el Evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús llegaron a nuestra vida y desde entonces nada ha sido igual. Ayúdanos, Señor, a seguir transitando este camino, a seguir, Señor, cambiando y siendo moldeados por ti. Tú eres el Rey, tú gobiernas, oh Señor, en nuestras vidas. Pues, oh Señor, te pedimos que esto sea evidente hacia afuera, hacia nuestra sociedad, pero también hacia adentro, hacia nuestro hogar. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto y nos sometemos a tu palabra. Amén. Muy bien, te pido que me acompañes al primera epístola del apóstol Pedro, versículos 8 en adelante del capítulo 3. Primera de Pedro 3, del 8 en adelante. Dice de la siguiente manera, recordando que venimos de el sometimiento al cual el Señor nos llama. Y dice, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos y amaos fraternalmente, sed misericordiosos y humildes,
No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendecid pues. Sabéis que fuisteis llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de la mentira. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Pues los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nos preguntamos esta mañana qué significa someternos, pues el Señor nos demanda este sometimiento. A la mujer le demanda someterse a su marido, pero al marido también le demanda tratar a su mujer con respeto, como coheredera. Y hablábamos de esta palabra como una persona que está al mismo nivel, con igualdad. En otras palabras, debe dominar el amor de Cristo en el hogar, porque el hogar cristiano demuestra al mundo el amor de Dios, de Cristo Jesús, por su iglesia. Y hablábamos de la seriedad de este asunto, de manera que es tan serio que terminaba este último versículo diciendo: así, si nos comportamos de esta manera, vuestras oraciones no encontrarán ningún estorbo. ¿Quieres que el Señor te escuche? Compórtate según lo que Él demanda. ¿Quieres que el Señor te escuche? Vive su palabra. Lo vuelve a repetir en este versículo 12 del capítulo 3. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quieres que el Señor te escuche? Sé justo. ¿Quieres que el Señor te escuche? Sométete a su palabra, sométete a lo que Él nos ha demandado. De lo contrario, su rostro está viendo hacia el otro lado, está contra aquellos, dice, que hacen el mal. Por eso es vital que entendamos esta palabra, sometimiento. ¿Qué es sometimiento? Pues según la lista que vemos en el 8, versículo 8, someterse es ser de un mismo sentir. Y esto no es fácil. Como dijimos ya hace 2 domingos, vivimos en una sociedad de derechos, pero no de deberes. Nos gusta gritar que se cumplan mis derechos, pero cumplir nuestros deberes y nuestras obligaciones, eso no tanto. Y uno de nuestros derechos, sí, es verdad, es ser escuchados. Pero a veces nos ponemos tan en esta tesitura que dejamos de escuchar a otros. Si nuestro deber es ser escuchado, si nuestro derecho es ser escuchado, nuestro deber es escuchar a otros. Como ejemplo, ¿no? El diálogo, qué importante es para ser de un mismo sentir. A diferencia de la imposición de opiniones que vemos hoy en día, Dios nos manda a convivir, sometiéndonos los unos a los otros. El Señor nos demanda a vivir como una diferencia a este mundo. Si en el mundo hay cristianos, el mundo tiene que notarlo. Tiene que ser evidente, porque los cristianos debemos ser de un mismo sentir, porque tenemos un solo Dios, tenemos un solo Espíritu, tenemos un solo Señor y Salvador, y por lo tanto no podemos estar peleados y enemistados entre nosotros. Esto no es viable, esto no es coherente con lo que en Cristo Jesús hemos aprendido. Someterme a otros, someterme a su palabra significa ser de un mismo sentir con otros. Y la lista continúa, y el segundo elemento que significa someterse es ser compasivos. Y vivimos en un mundo en el cual pisoteamos a los demás y en el cual para subir escalones usamos a otros de escalera. Y vamos subiendo, sí, pero a costa de otros, a costa de los demás. Y en este mundo el Señor nos llama a ser compasivos. En lugar de aprovecharnos de los demás, debemos ayudar a otros. ¿Cómo de diferente crees que sería el mundo si todos fuésemos compasivos? ¿Cuán diferente sería nuestro hogar si fuésemos de un mismo sentir? Si fuésemos compasivos. Sí, en tercer lugar dice,
nos amásemos fraternalmente. Amar fraternalmente, este es un amor sincero, un amor sin segundas intenciones, sin buscar un aprovechamiento del otro, sin buscar nada a cambio, sino más bien un amor de entrega. Someterse es amar incondicionalmente. Hermanos, más adelante veremos, pero ya adelanto, en todo esto, pensad en la persona de Cristo y como Él era ejemplo en todo esto. Él se sometió. Dios, ya lo estudiamos también el último domingo que estuvimos viendo. Él es ejemplo de sometimiento. Dios, el Todopoderoso, se hizo hombre y fue compasivo. ¿Recuerdas quizás aquella porción en la cual le gritan: Señor, ten compasión de mí? Y Él es compasivo. No tiene por qué serlo, pero Él es compasivo. Y cuando estudiamos el amor de Dios, nos damos cuenta que en el mundo celebramos un amor tan tergiversado, tan alejado de lo que el Señor nos ha enseñado, que si amamos como Cristo amó a su iglesia, como Cristo nos ha amado, desde luego que seremos diferenciales en el mundo. Someterse es ser de un mismo sentir. Someterse es ser compasivo. Someterse es amar fraternalmente. Someterse es también ser misericordioso. Pensamos en Cristo Jesús, cuánta misericordia nos mostró día a día, cuando hacía milagros y tenía misericordia de otros, cuando estaba en lo alto y veía la ciudad y lloró, porque tuvo compasión, porque tuvo misericordia. Y decía que son como ovejas sin pastor. Interesantemente, el domingo anterior vimos que Pedro le dice a la iglesia: vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al que es pastor y guardián de vuestras vidas. El Señor nos vio como ovejas descarriadas, pero no se desinteresó de su creación. Vino y, tomándonos también de la figura de la parábola, fue a buscar a lo que se había perdido, porque Él es misericordioso. Nosotros, pues, debemos ser igual que nuestro Señor. Debemos ser misericordiosos, y misericordia significa entregarnos a nosotros mismos, a los demás. Muy de la mano con ese amor fraternal que hemos visto, muy de la mano con la compasión que hemos visto, muy de la mano de este mismo sentir al cual somos llamados, porque todo esto es sometimiento. Y la última palabra que menciona el versículo 8, es probable que tu Biblia diga ser amigable, aunque el texto en el idioma original habla sobre la humildad. Y es que, hermanos, no hay manera que nos sometamos si no hacemos un ejercicio de humildad. No hay manera que yo me someta a ti si no me humillo primero, porque sometimiento es sinónimo de humillación. Y la humillación hoy en día la vemos como algo negativo y no lo es, porque nuestro Señor se humilló. Y si nuestro Señor se humilló, es una característica a la que debemos optar y que debemos buscar. Ser humildes. Pedir perdón es un ejercicio de humildad. Pedir permiso es un ejercicio de humildad. Dar un abrazo es un ejercicio de humildad. ¿Lo habías pensado alguna vez? Amar. Amar de verdad, no como se nos enseña en nuestra sociedad, sino como el Señor nos enseña, es un ejercicio de humildad. Tener misericordia y compasión es ejercitar la humildad y ser de un mismo sentir, no imponernos a los demás, sino escuchar y buscar un mismo sentir. También es un ejercicio de humildad. Vivir en humildad es buscar el bienestar y amar incondicionalmente. Claro que no es algo negativo, todo lo contrario. Ojalá creciésemos en humildad. El Señor demanda de nosotros todo esto.
Y esto se traduce aún más, versículo 9, mira qué contraste que encontramos. Dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendecid, pues sabéis que habéis sido llamados a heredar bendición. Someterse es devolver bien al que me ha hecho mal. Someternos es bendecir a aquel que me ha maldecido. Es tratar bien, perdonar a aquel que me ha hecho daño. ¿Te das cuenta del llamado del Señor? ¿Cuán fuerte y cuán radical es? Hermanos, esto no es una opción. Si os fijáis, es un verbo que nos demanda acción. No dice, en fin, si queréis, si lo deseáis, si lo veis viable, podéis a lo mejor ser de un mismo sentir, a lo mejor ser compasivos, amar a alguno que otro, ser humilde si te nace, ¿no? Y bueno, bendecir a veces si te maldicen. No, para nada. Está diciendo, sed todos de un mismo sentir, sed todos compasivos. Amad fraternalmente todos, sed todos misericordiosos y sed todos humildes. Y cuando te maldicen, tú bendices, porque el Señor te ha mandado a bendecir. No es una opción, es una orden, es imperativo. Debemos pues someternos en primer lugar a Dios y aprender de Él sometimiento. Sigue diciendo el texto, y recuerda que haciendo todo esto estamos haciendo el bien. Recuerda que someterse es hacer el bien y que Dios atiende a aquel que hace el bien. Versículo 12, ¿no? Pues los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si amas a Dios, sométete a lo que Él ha demandado. Continúa diciendo en los versículos 3, capítulo 3, del 13 al 17, pensando en que efectivamente muchas veces nos maldecirán. Efectivamente en nuestro sometimiento muchas veces seremos maltratados. Y es que hay una pregunta que durante muchos años puede que nos hayamos hecho. ¿Significa esto que nunca me irá mal? Porque si cumplo con lo que Dios ha dicho y Él está atento a lo que yo le pido, sus ojos están sobre mí, sus oídos están atentos a mis oraciones, ¿significa que nunca me irá mal? Y hay teologías y enseñanzas rondando por ahí que dicen que si te está yendo mal es por tu culpa, porque no tienes fe o porque estás en pecado. Que si te va mal es porque no te has sometido al Señor. Ojo, esta teología denominada teología de la prosperidad no es bíblica. Por lo tanto, es antibíblica. Y si es antibíblica, es anticristiana. Va en contra de las enseñanzas del Señor. Porque mira lo que dice 1 de Pedro 3, del 13 al 17. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si tenéis que sufrir por causa de la justicia, sois dichosos. Por tanto, no tengáis miedo de nadie ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Mantened limpia vuestra conciencia, para que sean avergonzados aquellos que os tratan de malhechores y hablan mal de vosotros por vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que sufráis por hacer el bien, si así Dios lo quiere, que por hacer el mal. ¿Significa esto que nunca me irá mal? ¿Que siempre me va a ir bien y que la vida es una vida de rosas y que todo lo que me proponga lo cumpliré y que entonces seré invencible? No, de ninguna manera. Todo lo contrario, es muy probable que al cumplir con lo que el Señor demanda de nosotros nos quieran pisotear, nos quieran maldecir, quieran aprovecharse de nosotros.
es muy probable que el sufrimiento venga por obedecer al Señor. ¿Te das cuenta de cuán engañados podemos estar por estas teologías supuestamente bíblicas, que no lo son, que nos enseñan que el sufrimiento no viene de Dios? No, hermanos, es que vivimos en un mundo caído donde el pecado ha hecho de las suyas y todo el sistema en el cual vivimos es pecaminoso. Y las tinieblas quieren apagar la luz, pero la luz que hay en Cristo Jesús es eterna. Y no va a ser fácil. Y no va a ser fácil. Y se te darán oportunidades para dejar de someterte a Dios. Y ahí es cuando tienes que estar aferrado a Él, a su palabra, entendiendo que Él te ha puesto en esa situación porque Él te puede dar y te dará la victoria si así te sometes a Él en medio de todo esta dificultad. En otras palabras, ante esta realidad, Dios nos está llamando, mira versículo 15, santificad a Dios en vuestros corazones. En el sufrimiento, en las dificultades, en nuestro sometimiento al Señor, debemos santificar nuestros corazones a Dios. Porque como vimos en el versículo 15 del capítulo 1, Él nos ha dicho, sed santos, porque yo soy santo. Versículos 15 y 16 del capítulo 1. Por lo tanto, ante esto, si queremos la victoria del Señor, si queremos mantenernos en Él, debemos santificar nuestros corazones. Ser santos, ser puros ante Él. Y es que lo que hay en el corazón es lo que al final sale hacia afuera. Si en nuestro corazón está el Señor y ha sido santificado a Él, hermanos, aunque nos maldigan, de nuestra boca solo saldrá bendición. Aunque nos hagan mal, no perderemos la humildad. Y aun cuando nos hacen daño, seremos compasivos y misericordiosos. Y aun cuando no estemos de acuerdo, seremos de un mismo sentir. Para ello, debemos santificar nuestros corazones. Debemos también prepararnos para defender nuestra fe, no solo en cuanto a nuestros corazones, sino también en nuestras cabezas. Estate preparado para defender nuestra fe. En otras palabras, hay que conocer la Biblia. Porque no hay otra manera de defender la fe si no es conociendo la fe. ¿Cómo sé que es herejía y que no es herejía? ¿Cómo sé que algo es bíblico y que algo no es bíblico? ¿Cómo sé cuando algo es verdadero y cuando algo no es verdadero? Siempre me ha encantado esta ilustración que se usa al respecto. Mira, seguramente en tu cartera, en tu billetera tengas un billete. ¿Cómo sabes que ese billete es verdadero? Porque hay muchas maneras en las que las personas intentan falsificar los billetes. Y tú no puedes memorizarte cada variante falsa del billete. ¿Qué haces? Te memorizas uno, el billete verdadero. Y así cuando te dan uno, tú sabes cómo se siente. Tú sabes cómo se ve. Tú sabes incluso que si lo pones contra la luz tiene ciertas marcas, tiene ciertas identificaciones que lo hacen verdadero. ¿Cómo entonces yo sé que algo es bíblico o no es bíblico? Porque conozco la Biblia. ¿Qué es herejía y qué no es herejía? Porque conozco la Biblia. ¿Qué es verdadero y qué no es verdadero? Porque conozco la Biblia. ¿Te das cuenta de la centralidad de la Biblia en todo esto? Y el mundo te va a demandar defensa de tu fe. Porque el mundo te va a atacar por tu fe. Y si no lo ha hecho, es probable que entonces no estés dando un testimonio veraz. Porque estamos viviendo en un sistema pecaminoso, alejado de Dios. Un sistema en contra de Dios. Que ataca a aquellos que vivimos conforme a su palabra. Por lo tanto, tienes que estar preparado para la defensa de la fe.
Y en último lugar, versículo 16, mantened limpia vuestra conciencia. Vivamos de tal manera que nuestra conciencia está limpia ante el Señor. Y si fallamos, no tardemos en volver a Él. Mantengamos limpia nuestra conciencia, para que no seáis avergonzados, para que no seáis avergonzados en el sufrimiento. Si sufrimos por vivir esto, hermanos, somos bendecidos. Sois dichosos, dice, en medio del sufrimiento. ¿Te das cuenta que la Biblia nos habla de, sí, que habrá sufrimiento en nuestro día a día, pero en el sufrimiento Dios se glorifica? En el sufrimiento, si estamos apegados a Él, estamos siendo de buen testimonio, porque someternos es de buen testimonio. Porque esto es algo radical en el mundo que vivimos. Y en todo esto, Cristo es ejemplo. Mira lo que dice el 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es verdad que sufrió la muerte física, pero en el Espíritu fue vivificado. Y en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando se alargaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Esto es una imagen del bautismo que ahora nos salva, el cual no consiste en quitar las impurezas del cuerpo, sino en comprometerse ante Dios y de tener una conciencia limpia. Y nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien después de haber subido al cielo, está a la derecha de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Cristo es ejemplo. Cristo es ejemplo, como ya vimos el domingo anterior. Cristo es ejemplo de sometimiento. Lo habíamos visto ya en los versículos anteriores, en el 2 del 21 hasta el final de este capítulo. Y ahora otra vez Pedro nos presenta a Cristo como ejemplo de sufrimiento. Cristo padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo es ejemplo en todo. Él padeció por nosotros. Él, siendo justo, murió la muerte de un injusto. Él, siendo bendición, murió la muerte de la maldición, para que ahora nosotros seamos justos y heredemos la bendición. De manera que si en Cristo Jesús encontramos justicia y somos declarados justos, encontramos bendición y somos herederos de bendición, nosotros ahora debemos vivir una vida justa y una vida de bendición, aún en medio del sufrimiento. Aún cuando esto puede acarrear sufrimiento, porque Cristo es ejemplo de ello. Y Cristo de hecho sufrió porque es justo y porque es bendición. Y en esto nos recuerda el bautismo, que es el símbolo de lo que vivimos ahora. Recuerda que el bautismo es sumergirnos al agua y salir. Es esa muerte y esa resurrección que dramatizamos y que simbolizamos. Hemos muerto al viejo hombre, hemos muerto al pecado. Ahora vivimos para y por Cristo Jesús. Él es ejemplo en todo. Él es central en todo. Él es el motivo por el cual sí podemos ser de un mismo sentir, por el cual sí podemos ser compasivos, por el cual podemos amar fraternalmente, por el cual sí podemos ser misericordiosos, sí podemos ser humildes y sí podemos bendecir cuando nos maldicen. Porque de lo contrario no podemos hacer esto. Por lo tanto, el sometimiento en primer lugar es ir a Cristo Jesús. Cristo es central en todo. Cristo es el protagonista en todo. Termina diciendo, versículo 4 del 1 al 6. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, vosotros también preparaos, adoptando esa misma actitud. Pues quien sufre en su cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida aquí en la tierra, no según las pasiones humanas, sino conforme
a la voluntad de Dios, porque nos debe bastar que en tiempos pasados de nuestra vida hayamos hecho lo que agradaba a los gentiles, cuando vivíamos entregados al libertinaje, a placeres, a borracheras, a orgías, a banquetes y a las abominaciones de los cultos idólatras. Y estos ahora les parece extraño que vosotros ya no participéis con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje y por eso hablan mal de vosotros. Pero ellos tendrán que dar cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues por eso precisamente también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en su cuerpo según criterios humanos, pero vivan en espíritu según Dios. Antes éramos esto, antes nos dábamos al libertinaje y al desenfreno, antes formábamos parte del sistema pecaminoso, antes nosotros también pecábamos y vivíamos en pecado y nos gozábamos incluso en el pecado, pero ya no. Hemos roto, hemos cortado con esta vida antigua. Hemos roto al pecado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos sometamos en primer lugar a Él, pero también a los demás como buen testimonio. La voluntad de Dios es que seamos de un mismo sentir, que seamos compasivos, que amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos, que seamos humildes y que bendigamos aun cuando nos maldicen. La voluntad de Dios es que en medio del sufrimiento santifiquemos nuestros corazones y nos preparemos para la defensa de la fe. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos como Él vivió. El llamado, pues, a la iglesia es que rompamos con el pecado y vivamos una vida conforme a su voluntad. ¿Qué es vivir conforme a la voluntad de Dios? Esto lo seguiremos estudiando el siguiente domingo. Padre Santo, gracias, oh Señor, por el privilegio de poder abrir esta palabra de verdad y encontrarnos con estas verdades que la verdad es que nos asombran, nos chocan y nos hacen pensar en nuestra vida, oh Señor. Porque, Padre, tú nos llamas a ser un testimonio eficaz en este mundo, a ser luz en medio de las tinieblas. Y los llamados que tú nos has dado, Señor, son radicales. Queremos, pues, vivir un evangelio radical. Queremos apegarnos a tu palabra, apegarnos a ti, Señor, y darte a conocer con nuestra manera de vivir. Sigue, Señor, dándonos oportunidad para predicar tu palabra. Sigue, Señor, dándonos lugares para establecer testimonio. Y, Padre, si alguno está sufriendo, dale fortaleza. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas que en todo esto tú te glorificas y en todo esto tú estás al control y tú nos darás la victoria. En el santo nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Señor, y aceptamos el desafío y te pedimos, Señor, fortaleza para vivirlo. En tu santo nombre. Amén.